El grupo de permacultura de San Juan se fue gestando durante la cuarentena y realizó su primera reunión presencial en Granja Tía Nora Albardón. Congregados por el licenciado en Psicología Social Luis Jiménez Agüero, compartieron inquietudes y saberes en una jornada en pleno contacto con la naturaleza. Pero, ¿qué es la permacultura? Luis Jiménez Agüero dio una charla explicando este concepto y sus principios. De este movimiento que se está dando es un revival también de la capacidad de reconocer los símbolos, que es el ideograma de crisis. Un ideograma es diferente, o la forma de escritura que tiene Oriente o las representaciones de acá son distintas a nuestra lengua sintética, porque nosotros solamente usamos una parte del ser, y esto tiene es una comprensión más valorativa y emocional. Entonces los símbolos encierran muchas cosas, y esos ideogramas, por ejemplo, que lo tienen los chinos, en un símbolo se condensa varios significados que resuenan acorde a la situación. Crisis, como vemos en este caso, está dado por peligro y oportunidad. Básicamente que representa cuando vos entras en el movimiento, o el agua, que es el hexagrama 29 de I Ching, es cuando hay oportunidades. Pero para eso tenés que salir del terreno firme y tener pericia para no naufragar. Es como ir por el río Hachal. Ahora nosotros estamos en esa transición. Nosotros tenemos acá el símbolo que es de la cultura ansilta, morrillo, exactamente. Que como vemos es una piedra básicamente, donde tenés dos toroides o dos espirales, una negra arriba, una blanca abajo, un fondo rojo, y bueno, hay otras cositas ahí dibujadas, pero es muy parecido al concepto del yin y el yang, en el sentido de que muestra la espiral, muestra el toroide, muestra la transformación de lo positivo en negativo, de lo negativo en positivo, o como le queramos llamar. Entonces, nuestra cultura, previa a la domesticación europea, al amaestramiento europeo, conservaba estas cosas. Nosotros lo tenemos, la mayoría somos mestizos, entonces hay una parte que nos tira esa información y nosotros resonamos con esa información y descargamos desde ahí, que es una mente colectiva y conexión con el resto de las cosas. De ahí manifestamos esa información. Por eso la permacultura, permanente agricultura, relacionada con hábitos a sostener o tradiciones a sostener, útiles para tu comunidad en resonancia con lo que vos estás sintiendo, habla de eso. ¿Qué cosas yo sostengo en el tiempo para que realmente sea sostenible mi existencia y no haga tanto daño para satisfacer mis necesidades? Hay una matriz, obviamente ellos vienen de una visión donde el dualismo es no antagónico, es complementario, entonces el universo para ellos es amoroso, pero es hostil e impersonal. Todo muere, pero todo se recicla, todo vuelve a nacer. Cuando uno está conectado y observa la naturaleza, primer principio de la permacultura, observa e interactúa, uno lo va notando. La idea es desentumecerse. El estilo de vida, los dramas personales, el diálogo interno son cosas que a veces obstaculizan esa observación. Por eso siempre los ejercicios de meditación, de distintas áreas, trabajan con la respiración y la atención. Observando eso, a veces uno usa sus sentidos físicos, otras veces usas otros sentidos como el intelecto o usas otros sentidos como la intuición. Pero bueno, la idea es ir como puliendo el canal. Esa matriz, que para Oriente es el Tao, que no se puede hablar, o sea, mejor dicho, se puede, pero cuando lo estás hablando ya, lo que hablamos recién, entra la conceptualización, deja de ser el Tao. Como con todas las cosas grandiosas, cuando uno le mete mente, o sea, la mente es un buen sirviente pero un mal maestro, eso yo lo aprendí de grande, así. Entonces, bueno, uno va equilibrando. Ese principio originario de las cosas que está en las culturas de los pueblos originarios, como en las de Oriente, es el vacío. Si vos haces un temazcal, en el centro es el vacío. Y el vacío es la utilidad, porque es útil porque hay posibilidades de llenarlo. En Oriente es lo mismo. Tao, camino, caminando, el origen es un vacío y después tenemos el mundo, digamos, de la forma. Entonces, la permacultura inicia de parte de un biólogo que se llama Masanobu Fukuoka, que ahí lo vamos a ver, en su espacio, digamos, de agricultura natural. Él sigue el camino de la mente, renuncia a ese camino y empieza a trabajar ahí en un campo. Y ahí viene todo lo de
bombitas de semilla y un montón de cosas que vienen a partir de un libro que se llama La Revolución en la Brizna de Paja, donde ahí habla de todas estas cosas. Él conoce a uno de los australianos, a Mollison, porque son dos australianos los que transforman esto en ya un sistema más completo, Bill Mollison y David Holmgren, que ahí los vamos a ver. Y siempre hay como una esencia, como dice el libro, la esencia de la permacultura, que eso es el vacío. Es el vacío mismo, la ética, que son esos tres principios éticos que son el núcleo, no son mentales. No existe una moral externa, sino existe una responsabilidad y una resonancia interna. Y de ahí vienen lo que son los principios de diseño, que son 12 principios de diseño que actúan en sinergia con 7 ámbitos. Ahí está la agroecología, como estamos acá, la bioconstrucción, la educación, salud y bienestar, la gestión de la tierra, le llaman gestión de la tierra y gobernanza comunitaria, gestión de cooperativas, etc. Todas estas cuestiones o conocimientos que son necesarios para que nuestra estadía como comunidad en la tierra no esté comprometida. De todas formas, ahora estamos en una transición hacia otras cosas. Hay muchos factores que están en juego. Nosotros a escala humana a veces vamos así, somos individuos, tenemos límites, hay cosas que no las percibimos, pero que las sentimos. Hay un movimiento del sol, del sistema solar, todo eso lo hablan los pueblos originarios. Es un cambio de ciclos, ciclos más grandes, ciclos más chicos, espirales. Ese cambio en nuestro sol, en nuestro sistema solar, en nuestra ionosfera, se convierte en clima también. En la ionósfera, o lo que recibimos del viento solar, es lo que pone en marcha nuestro clima. Sumado a la actividad humana, hemos generado tanta acumulación de cosas que es como ir calentando la pava, calentás, después hierve, pasa de un estado al otro. Nosotros estamos ahí en esa transición. Tanto los pueblos originarios como estas visiones de Oriente rescatan esta cuestión de las 7 generaciones de lo que hablamos. Es como vamos pensando las cosas a largo plazo. Resolvemos las cosas a corto plazo y trabajamos a largo plazo. El anciano Hopi habla de esto, de que el tiempo evoluciona y se revoluciona. Primero dice hay un proceso de purificación y después hay un momento de renovación. Y en ese momento, que ese video fue en el 2010, debe ser 2008, decía, bueno, y estamos en ese momento de cambio, atravesando el proceso de purificación y viene el cambio. Dice, él habla de América en el sentido del estado de Estados Unidos, digamos, o nuestra cultura. Dice, está muriendo y está muriendo por dentro. Estamos empezando a ver los coletazos de ese ahogamiento. Y dice que lo primero que tenés que hacer es plantar algo. Esa es la primera conexión, esa es la primera conexión espiritual, y a partir de ahí viene el aprendizaje. El Iroquois dice varias cosas. Habla del sistema internacional un poquito, habla en particular, digamos, habla de los liderazgos también, de cómo criamos a nuestros líderes. Estamos prestando atención, estamos viendo las aptitudes de la gente, estamos impulsándolos para que se manifiesten, que son dones útiles para la sociedad. Entonces, básicamente, él dice que todos tendríamos, que hay líderes naturales, que es la persona que comprende el servicio y la responsabilidad que implica ese rol, pero que todos tenemos que ser nuestros propios líderes, es decir, de autogobernar nuestro ser, no amaestrar al cuerpo, sino domesticar, es decir, trabajar con nuestras pasiones, trabajar con la sexualidad, trabajar con el intelecto, es como que es un amasado. Y bueno, y él habla de eso, de la comunidad, de que de dónde aprendemos, aprendemos de observar a los animales y de observar a las plantas. Y Fukuoka dice una frase que es: la sanación de la tierra y del espíritu humano son parte del mismo proceso.
La frase de Mollison que dice: la permacultura mantiene todavía una ética de vida, la cual reconoce el valor intrínseco de todas las formas de vida y con eso permea todos los aspectos de los sistemas ambientales, comunitarios, sociales y económicos. ¿Qué es la permacultura? Un sistema de principios de diseño agrícola, social, político y económico basado en los patrones y las características del ecosistema natural. Tiene muchas ramas, entre las que se incluyen el diseño ecológico, la ingeniería ecológica, el diseño ambiental, la construcción, la gestión integrada de recursos hídricos, que desarrolla la arquitectura sostenible y los sistemas agrícolas de automantenimiento modelados sobre los ecosistemas naturales. El término permacultura como método sistemático fue acuñado por primera vez por los australianos Bill Mollison y David Holmgren en 1978. Permacultura, de inglés permaculture, es una contracción que originalmente se refería a la agricultura permanente, pero se amplió para significar también cultura permanente, debido a que se ha visto que los aspectos sociales son parte integral de un sistema verdaderamente sostenible. Inspirado en la filosofía de la agricultura natural de Masanobu Fukuoka. Desde sus inicios a finales de los años 70, la permacultura se ha definido como una respuesta positiva a la crisis ambiental y social que estamos viviendo. ¿Cuál es el foco que dice Mollison sobre la permacultura? Dice: crear sistemas que son ecológicamente correspondientes y económicamente viables, que provean para sus propias necesidades, no exploten o contaminen y que sean sostenibles a largo plazo. ¿Qué utiliza la permacultura para mantener ese foco, digamos? Las cualidades inherentes de las plantas y los animales, se puede agregar de las personas también, ¿no? Combinadas con las características naturales del paisaje y las estructuras para producir un sistema que soporte la vida en la ciudad y en el campo, utilizando la menor área práctica posible. Bueno, epistemológicamente es un modelo sistémico en gran medida, donde se articula todo esto, y también puede verse como un modelo constructivista. Fukuoka, en el libro La revolución en la brizna de paja, en su enfoque es trabajar con la naturaleza más que contra de ella, es lo que hablábamos de el Wu Wei, el hacer sin hacer, los no haceres de Castaneda, está implícito, es hacer lo mínimo y que en el momento indicado, sembrando en el momento justo, todo florece. Y dice que es la filosofía de la observación o la contemplación prolija y meditativa más que de una labor pensativa. Implica la conservación de plantas y animales en todas sus funciones más que del tratamiento de los elementos como si fueran separados. Es todo como un sistema sinérgico. David Holmgren, en Esencia de la Permacultura, realiza la síntesis de esto que hemos visto, que son los principios, 3 éticos internos, 12 de diseño, 7 ámbitos, y a partir de ahí la relación. Cada uno de esos ámbitos puede traer muchas cosas aparejadas y bueno, es nada más la resonancia lo que hace que todo se vaya como acumulando. Ahí vemos los principios. Los tres éticos: cuidado de la tierra, de las personas y la repartición del excedente, y los 12 de diseño, que empezás con el observa e interactúa. Cuidado de la tierra, cuidado de las personas y repartición justa. Los de diseño: observar e interactuar, captar y almacenar energía, obtener rendimiento, necesidad inmediata, pero siempre en juego con lo que es el medio y el largo plazo. Aplicar la autorregulación y aceptar la retroalimentación, el feedback constante, que es natural e inevitable. Usar y valorar los servicios y los recursos naturales. Dejar de producir residuos. Diseñar desde los patrones hacia los detalles. De vuelta, observar e interactúa. Todos podemos reconocer la música en gran medida. Tenemos una capacidad para reconocer patrones y responder a ellos. Cuando estamos muy en el diálogo interno, eso se obstaculiza, entonces la idea es volver a eso y reconocer, y bueno, puedes hacer eso o puedes hacer una ciudad como Dubái, digamos, pero también son gigantes con pies de barro. Entonces, desde lo individual a lo colectivo, a tus ciudades, siempre del patrón al detalle. Bueno, el octavo, integrar más que segregar, que es difícil, pero como decimos, si vienes de una matriz donde los opuestos son complementarios y no antagónicos, es más fácil ver la belleza en la disonancia. Después, usar soluciones lentas y pequeñas, que es lo que más nos cuesta a veces, decir, bueno, tengo este monstruo gigante, si me voy de lleno, lo más probable es que voy a rebotar.
como un nudo en la espalda, ¿no? Entonces empezás a suavizar, lentas y pequeñas, y se empieza a encaminar. Usar y valorar la diversidad. El número 11, usar los bordes y valorar lo marginal. Esto que hablamos de que en cierta forma en la curva de Gauss siempre hay distribución de gente, siempre hay una media, una masa que está, a veces nosotros somos un poco margen y un poco somos el centro de esa curva. Nosotros en este momento somos un poquito un bordecito de esa curva, somos menos que el resto, pero todo eso se va moviendo. Estamos en los márgenes y hay muchas cosas en los márgenes que enriquecen al centro. Y usar y responder creativamente al cambio. Flor de la permacultura. Como hemos dicho, diferentes ámbitos en sinergia, radiando desde la ética y los principios. Administración de la tierra y de la naturaleza es el primer ámbito. Y ahí, bueno, tenés varias cosas como esto mismo. Biodinámica, huertos biointensivos, huertos urbanos, compostaje, lombricultura, un montón de cosas. Bien, manejo holístico de pastizales, agroforestería, cultivo natural de bosques, agricultura integral, el tema de la caza y la recolección, recuperación de comida desechada, cosa que también es un tema, etc. Lo que es la construcción, bueno, bioconstrucción y bioclimática, diseños de energía social pasivo, uso de materiales de construcción naturales, manejo del agua y reciclaje de desechos, biotectura, casas enterradas. Bueno, el paisajismo también, hay que ver el tema de la legislación, geometría, la recuperación de aguas grises, etc. De tecnología, desde cualquier tipo de herramienta que pueda, como una bicilicuadora, lo que sea, lo que es el reciclaje creativo, suprarreciclaje, las bicis, en las cocinas eficientes, los combustibles de desechos orgánicos, la gasificación de madera, las microturbinas hidroeléctricas, almacenes de energía y bueno, tenemos un montón de cosas, hasta domótica si uno quisiera. Educación, hay varios modelos, Montessori, Waldorf, Pedagogía 3000, educación emocional, educación sexual también, cómo usar la Kundalini, cómo usar la energía sexual para crear. Las artes participativas, la ecología social, la investigación activa, de salud y bienestar, bueno, lo que hablamos, temazcal, los partos naturales, el yoga, el tai chi, las medicinas complementarias. Después finanzas y economía, también habíamos hablado de la educación financiera en cierta manera, de saber qué es en realidad aprender a manejar la propia energía. Sistemas monetarios locales y regionales, acuerdos para compartir vehículos, inversiones éticas y comercio justo, ferias, bueno, el GUFI, cuotas negociables de energía también, cómo distribuir la energía, tenencia de la tierra y gobernanza comunitaria. Ahí están las cooperativas y corporaciones colectivas que hablábamos de esto, la comunidad como puesta en acción, las ecoaldeas. Jiménez Agüero también habló sobre los cambios ambientales, sociales y económicos post-pandemia. Bueno, y finalmente la guerra económica, que eso también es una herramienta que se usa bastante. ¿Qué tenemos? La cuarta revolución industrial, la inteligencia artificial, el 5G, el Big Data. Nosotros nos incidieron en las elecciones de 2015, como saben, a través de Cambridge Analytica. En realidad es mucho estudio de la naturaleza emocional de las personas y cómo dirigir un mensaje para poder manipular a la gente. No es tan difícil de hacer, porque la única forma para que sea difícil es mientras más conciencia tenga uno de sus propios lados oscuros, sobre todo, vas sabiendo cómo no te pueden hacer caer en dar una carnada. Bueno, ¿qué más? La computación cuántica, los nanomateriales, que ya se van a ver un montón. Hay paneles solares de tercera generación que trabajan con nanoestructuras. Bueno, la fusión nuclear, la geoingeniería, que para los que hemos visto los chemtrails en el cielo es algo que lo están haciendo, que se llama gestión de radiación solar.
El objetivo que supuestamente ellos tienen es bajar la temperatura de la Tierra, pero está generando el efecto opuesto. Vaya a saber cuál es la intención. Y el transhumanismo que ya comenzó, no es tan solo la relación con los propios teléfonos. Hay gente que ya tiene el chip anticonceptivo, está feliz con su chip anticonceptivo por la vida. Dentro de poco va a ser una forma de simplificar el trabajo, ¿no? En lugar de conectarte con el teléfono para bajar tu cuenta bancaria, ¿sí? Y como decía, no me acuerdo quién lo decía, pero estos cambios no serán impuestos, son elecciones, porque tiene que ver que las vacunas es un sí y no. Yo no soy antivacuna, te lo digo, pero que sí que te están metiendo, entiendo lo que vos... Exactamente. De hecho, Bill Gates es uno de los que ahora empieza a trabajar con el sistema agroalimentario argentino. Le han dado permiso. Y con nosotros también, bueno, los rusos, que no sabemos cuáles son sus intenciones, pero nos están salvando las papas, nos van a tirar una ondita con la vacuna del COVID. Hay un montón de cosas de lo que viene ahora en adelante con el deterioro internacional, lo que está pasando, que hay mucha energía, muchos ojos puestos en Argentina. Pues estamos lejos, los chinos, los rusos, los yanquis. Bueno, y nosotros estamos ahí en un proceso como intermedio. Esto sería todo. Muchas gracias. Muchas gracias y también por su atención.